Bueno, señores, y honradísimos nuevamente de tenerla aquí con nosotros en Contraportada, esta vez de manera virtual. Y está con nosotros doña Ginny Hansen, experta en el tema ambiental, particularmente en el manejo de los desechos sólidos, entrenamiento en Japón sobre la industria de reciclaje, becada por el gobierno japonés y ha trabajado con entrenamientos y liderazgo en cambio climático por Al Gore y tiene, señores, todo un haber que aquí no terminaríamos, pero lo importante es que ha puesto a República Dominicana en el nivel que tiene que estar en términos medioambientales, dedicada a la protección y conservación de los recursos naturales mediante la investigación, educación y el desarrollo. Vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima doña Ginny Hansen. Buenos días, doña Ginny. Está en mute. Tiene el micrófono en mute. No nos termina de acostumbrar a este nuevo hábito virtual. Muchas gracias por tenerme y por mantener viva esta energía de interés por el tema ambiental. Yo creo que ese es el buen fruto que ha tenido en los últimos años la comunidad dominicana, como que hay un interés, hay una necesidad y ganas de ser parte del cuidado y conservación de nuestros recursos naturales. Doña Ginny, para nosotros nos honra tenerla esta mañana aquí en el programa. Somos abanderados de todo lo que es sostenibilidad, mejores prácticas en conservación de energía, energía renovable, o sea que este espacio está abierto para todas las iniciativas de las Sustainable Sisters, aquí siempre la promovemos. Sí, sí. Yo voy con la primera pregunta porque hay mucha inquietud. Hemos visto que la pandemia nos ha demostrado que tenemos que ir a las fuentes científicas para entender el problema. Y durante mucho tiempo, científicos alrededor del mundo han hablado sobre el impacto de cambio climático y han sido ignorados. Pero la pandemia nos demostró de que sí hay un impacto. Vimos como muchos lugares que estaban siendo impactados bajaron las emisiones de carbono, vimos ríos más limpios, menos contaminación. Cuéntenos un poquito de cómo estamos a nivel de cambio climático en el país. Bien, como somos un organismo, el planeta Tierra es un organismo, uno no puede pensar cómo estamos en República Dominicana con el cambio climático, porque somos un cuerpo. Es como decir, ¿cómo está tu mano? Tú tienes una fiebre alta, ¿verdad? ¿Y cómo está tu mano? ¿O cómo está tu pie? Somos un organismo. La Tierra es un organismo vivo, del cual nuestra isla, nuestra parte de la isla es parte de. Entonces, yo ayer tuve un webinario dirigido a estudiantes de universidades y justamente el tema nuestro era el COVID-19 y cambio climático, y es que no hemos sabido comunicar adecuadamente la urgencia que estamos viviendo, el peligro grave que estamos viviendo. Entonces, si les quisiera comentar algo de lo que es ese riesgo que vivimos, le diría con datos, para que no fueran palabras mías. Por ejemplo, a mí me gusta dar dos ejemplos de datas, de registros. Y uno es que la comunidad mundial lleva la temperatura del planeta desde 1880. O sea, eso es, tenemos 140 años registrando la temperatura sistemáticamente. Y cuando digo tenemos, es la misma comunidad japonesa, Unión Europea, americana, o sea, hay un consenso de la temperatura. Y vemos que en los años más calientes registrados se ven un incremento sustancial desde el 2001. De manera que 17 de los 18 más calurosos registrados, 17 de los 18 más calurosos registrados en la historia es en este siglo. Y si eso no fuese suficiente, los 6 años más calurosos jamás registrados son los últimos 6.
Imagínate esa gráfica. ¿Eh? Y si eso no es suficiente como para alarmarnos, vamos a hablar del 2020. En el 2020, el mes de enero y el mes de mayo fueron los más calurosos jamás registrados en los 140 años. Y si vemos marzo y abril, no se escapan. Son los penúltimos, más calurosos en los 140 años. Entonces, ¿qué pasa con ese calor que está atrapado por esos gases de efecto invernadero? Y siempre algunos jóvenes y algunas personas adultas no entienden cuando uno dice gases de efecto invernadero. No entienden el proceso que genera eso. Y para eso, si me permite, quiero a lo más sencillo posible explicarlo para tus oyentes. Y es que el sol irradia y nos da calor. Eso nos da vida. Florecemos, hay las plantas y todo. Entonces, todo ese calor viene, lo absorbemos, pero irradiamos hacia el espacio un excedente que desde la historia del planeta se va a la atmósfera, sale al espacio. Pero en los últimos años, producto de este calor que hemos generado por nuestro estilo de vida, o sea, nuestro estilo de vida está basado en la quema de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son aquellos como el carbón, el petróleo y el gas. Nuestro estilo de vida está basado en quemar eso. ¿Por qué? Porque mueve las industrias, mueve el transporte, mueve la energía de nuestros hogares. Y cuando quemamos esos combustibles fósiles, por cómo vivimos, eso va generando unos gases que le decimos gases de efecto invernadero. Entonces esos gases van a la atmósfera y están cubriendo la Tierra y no permiten que el sol que deberíamos estar irradiando al espacio, ese excedente, salga. Se está atrapado. Y de ahí viene ese calor tan extraordinario que estamos registrando, que está provocando que hayan fenómenos atmosféricos cotidianos que antes eran algo extraordinario. Entonces vamos de extrema sequía en el mundo, a extrema inundación. Entonces, ¿por qué? Porque el calor absorbe la humedad, se lleva el agua. Mucho de lo que está pasando en la laguna de Cabral y Rincón es producto del cambio climático, aunque hay un mal manejo, hay una muy mala gobernanza en el tema agua, pero mucho es eso que está pasando a nivel mundial, las tierras se están volviendo áridas. Y entonces la inundación es producto de esa humedad que se evapora de la tierra y en vez de llover, como es el ciclo hidrológico normal, no llueve, caen ríos torrenciales. Y ese es el panorama. Aparte de que nosotros en el Caribe estamos en una ruta crítica donde pasan los huracanes y que hemos sido bendecidos en los últimos años, yo no sé cómo, yo no sé si es la Virgen de la Altagracia, yo no sé cómo, pero hemos sido bendecidos y vamos a decir que en el 2017 hubo un huracán que rompió récord mundial. El Irma rompió récord en un huracán categoría 5 por más de 35 horas. Eso no se tenía registrado antes. Y 2 años después, el año pasado, vino Adrian y están evaluando crear una próxima categoría 6 por la fuerza del viento que tenía Adrian. Entonces, ese cambio climático que no hemos sabido cómo comunicar su urgencia, es lo que ya yo estoy resignada. O sea, el ser humano cambia con crisis. Por ejemplo, cambiamos con el COVID por la crisis, no del riesgo del COVID, porque el COVID no tiene una mortalidad tan elevada, si acaso a nivel mundial está ahora mismo en menos de un 5%.
Lo que nos puso la pila para cambiar con COVID es la escasez de camas para atender a los casos graves, pero no porque ponga en riesgo la humanidad completa. El cambio climático, sin embargo, pone en riesgo a toda vida en el planeta, no solamente al 5%, a toda vida en el planeta. Y eso, como les digo, no lo hemos sabido comunicar adecuadamente. Y es una debilidad, o sea, estamos esperando más crisis a ver si los tomadores de decisiones y la misma sociedad se empodera para demandar que haya un estado de emergencia en temas ambientales para dar frente y poder estar mitigando y adaptándose a lo que viene. Ginny, buenos días. Yo no he tenido acceso a poder leer la ley que se aprobó en el Senado de residuos sólidos, pero he visto dos capítulos. He visto el capítulo de que primero se aprobó en el Senado y que va a la Cámara de Diputados, pero hoy veo en la prensa que hablan de que hay personas que no están de acuerdo que se apruebe porque hubo un cambio que no nos conviene. Si pudieras, por favor, darnos un poquito de luz, ¿qué es lo que está pasando con esa ley de residuos sólidos? Mira, toda ley es llegar a un acuerdo con intereses políticos, intereses económicos, que son los que mueven eventualmente la dirección en las cámaras legislativas. Esa ley viene dando tumbo en las cámaras desde hace más de una década. Se empezó queriendo prohibir lo que se llama los desechables para comer, porque uno no puede decir plástico de un solo uso. El suero, por ejemplo, o las jeringas son de un uso. Pero se ha querido, como es la tendencia a nivel mundial, poner un plazo para prohibir ciertos desechos plásticos como sorbetes, como platos, como foam, etc. Y entonces eso ha traído muchas guerrillas, si se quiere decir así, entre el poder económico y el legislativo. Finalmente, ese tema que era muy conflictivo, ya al final lo que se ha puesto es que no se pone ninguna prohibición, y así entiendo quedó esta última versión que salió del Senado, pero no hay plazos definidos. Se pone lo que es la responsabilidad extendida del productor, que es muy importante, porque ese artículo de responsabilidad extendida del productor es lo mismo que si tú eres padre de un niño, tú no lo puedes tirar a la sociedad sin educar, sin velar por su bienestar. Igual, tú eres un productor, tú tienes un producto que tú lanzas a la calle, digamos las botellas plásticas, para vender el contenido. Pero tú no puedes lanzar esa botella plástica como que tú no tienes ninguna relación con él. Y yo sé que hay una responsabilidad compartida. El consumidor tiene una parte, ¿verdad? Pero el Estado tiene una parte, el gobierno local tiene una parte. Y si el productor no es el doliente que vela porque todos nos sentemos hasta en una mesa, vengan a ver, ese es mi producto y yo sé que es una basura. Vamos a ver qué hacemos para que no sea basura. Pero ahora mismo Poncio Pilato se quedó corto, estamos lavándonos las manos todos, tirándoselo al otro la responsabilidad. Entonces en la ley ese es un artículo importante. Pero como toda ley, si no hay una voluntad política para implementar, no hacemos nada con una ley, aún salga de la Cámara de Diputados que está hoy ahí. Porque la ley 6400 tiene un artículo que hubiese sido idóneo que se implementara con la Policía Ambiental, el CEMPA, con la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente. Y es el artículo que manda a toda entidad pública a clasificar sus residuos previo disposición final. ¿Te imaginas? O sea, el gobierno es el responsable del 50% de las compras en este país. Si con ese artículo la Dirección de Contrataciones y toda entidad pública estuviese haciendo así,
fuera un paseo los botaderos que hay en este país para aprovechar esos recursos, pero no se implementa. Entonces, lo que se introdujo a último minuto, entiendo, porque no he visto, o sea, esto ha tenido tanto cambio, son capítulos nuevos cada día y hoy no sabemos si la Cámara de Diputados va a aprobar esa versión. Yo estoy esperando ver qué va a hacer la Cámara de Diputados, pero lo que sí no se le puede restar valor a esa ley, no importa lo mal diseñada que esté en algunos capítulos, no se le puede quitar la urgencia en aprobar lo que es un marco legal para invertir en la readecuación y la infraestructura de vertederos en el país. Y esa es una gran debilidad. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un país como el nuestro, con un avance tan extraordinario en turismo, en zonas francas, en servicios, cómo es posible que estemos en la edad de piedra en los botaderos, que hay que decirlo como es, botaderos? ¿Por qué? Bueno, la razón es que no hay un marco legal. El alcalde, que es el responsable de la basura de cada comunidad por ley, no puede firmar un convenio para hacer una inversión con un nuevo proyecto que vaya más allá de su término. Entonces, nadie, a menos que sea un gran político que tenga muchas conexiones debajo de la mesa, se va a atrever a hacer eso. Así que yo diría que nunca va a ser perfecta la ley. Nunca. Y yo apuesto... Perdón, Lara. No, continúe. No, y yo apuesto a que por más mala que sea, si hay el marco legal que venga adecuado a la inversión y transformación de los vertederos, botaderos, yo creo que por eso, en ese aspecto vamos a ganar. Y apuesto a que cada día la sociedad civil se empodere más y exija más. O sea que vamos a ver qué pasa hoy en la Cámara de Diputados. Doña Ginny, definitivamente los años que usted tiene luchando a favor del medio ambiente y educándonos aquí en República Dominicana, eso no tiene, vamos a decir, no tiene comparación. Yo creo que usted es la número uno en bandera y gracias, como le dicen a los veteranos, gracias por su aporte y por su servicio. Tenemos un gobierno nuevo, tenemos un gobierno aparentemente renovado, donde aquí hemos comentado que la gran mayoría de las designaciones o una gran parte de las designaciones corresponden al sector privado, personas que de hecho, mirando su historial, tienen ciertos criterios con algunos temas. Vimos recientemente el tema de Duquesa en medio de la pandemia, que eso fue terrible. En ese sentido, ustedes como organización, como ambientalistas, ¿cómo ustedes ven a corto plazo la visión del nuevo gobierno y si entienden que vamos a poder dar pasos más adelantados con relación al tema medioambiental, el reciclaje, que todavía no nos estamos quedando cortos? Yo creo que Lara todos los días aquí en el programa trata de aportarnos un poquito con sus hábitos en su hogar, cómo lo van llevando, pero aún nos falta muchísimo. ¿Cuál es qué usted entiende o qué usted espera? Y voy a sumar algo al comentario y a la pregunta de Nereida. Aquí hemos tenido debates, doña Ginny, sobre quién debería ser el nuevo incumbente en esa cartera. Si debería ser un ambientalista o debería ser un político, debería ser una persona con conocimiento, experiencia en materia ambiental. Bien, mi parecer es el siguiente. Tú no tienes que ser experto porque tú te asesoras de expertos. Tú tienes que ser un buen administrador y tiene que dolerte el tema. Y eso es sentido común. El que no le duele el tema de recursos naturales y medio ambiente está dormido. Atención, Luis Abinader, voy a hacer un llamado público. Mi nominada es Ginny Heinsen para Medio Ambiente. Olvídate de Orlando Jorge Mera, olvídate de eso. Yo nomino a Ginny Heinsen para Medio Ambiente. Atención, Luis Abinader. Bueno, pero yo te voy a decir algo, porque obviamente andan por ahí unos memes que vamos con Ginny. Yo te voy a decir una cosa. La atención
de todo político a cualquier cartera o a cualquier tema se visualiza en el presupuesto que se le asigne. Entonces, no me vengan a decir que el tema ambiental es prioridad cuando tiene un presupuesto vergonzoso. Entonces, yo apuesto a que escojan a un político, porque ellos se saben andar en los pasillos de Palacio. Yo apuesto a que escojan un político con grandes conexiones, que pueda entrar en el ministerio, exigir un presupuesto y pelearlo. Porque yo no he oído a nadie que haya sido exitoso exigiendo y logrando un presupuesto adecuado. Porque la cartera del Ministerio de Medio Ambiente está lleno de técnicos que no lo pueden liquidar y cobran un mísero salario y son como satélites. Eso hay que limpiarlo si tú quieres hacer un buen trabajo. Y eso lo logra alguien con mucho músculo. Eso no lo logra de que un ambientalista que llegó, ay, qué bueno, Ginny. No, tiene que ser una persona con poder de tener esa seguridad de exigir, y esa persona va a estar respaldada por la sociedad civil. Porque no es que pongan a una persona ambientalista, no. Hay que exigir un presupuesto para que esa persona pueda hacer un buen trabajo. Y no se lo robe. No, bueno, claro, yo no sé qué tanto se han robado ahí. Estamos conversando con Ginny Hansen sobre el tema del medio ambiente en República Dominicana. Tenemos que hacer una pausa, tenemos todavía más preguntas, Ginny. No te vayas, y ustedes tampoco, que nos faltan varias preguntas para Ginny. Ya volvemos. Sí, exacto. 103.7 Contraportada Radio. Grupo Universal, más de 55 años de confianza, innovación, liderazgo y de responsabilidad con el país. Universal, vive tranquilo, vive seguro. Crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Porque queremos volver a vivir mejor la vida, en estos momentos lo mejor es quedarse en casa. Realiza todas tus transacciones bancarias de forma segura a través de los canales digitales del Popular, Internet Banking, App Popular, Te Pago y Telebanco Popular. Y quédate tranquilo en casa, porque estamos a tu lado siempre. Banco Popular, a tu lado siempre. Contraportada Radio. 103.7 Bueno, y esta conversación yo creo que es tan deliciosa tenerla con doña Ginny. Esto es un privilegio que tenemos hoy. Que yo quisiera que el programa se demorara hasta las 10, 11 de la mañana. Pero yo le tengo una pregunta. Obviamente, la pandemia también queremos reinventarnos. Es una oportunidad de reinventarnos y corregir esos errores del pasado. Lo hemos visto en muchas ocasiones y vemos muchas economías que se están tratando de adecuar. Este nuevo proyecto de ley que mencionó Tommy, yo obviamente lo leí ligero porque tiene 130 páginas. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención que usted tocó, doña Ginny, es la responsabilidad que le toca a los ayuntamientos, a las alcaldías, de seleccionar, clasificar, seleccionar, recolectar en la fuente. En un país como el nuestro, donde no tenemos esa cultura de reciclaje, donde usted tiene años educándonos y hemos visto muchos avances gracias a la labor que usted ha hecho y otros, ¿cómo vamos a...? Eso es un punto que me preocupa. Ahí, ¿cómo empezamos a educar a la ciudadanía y hacer ese cambio de que no vas a tirar tu bolsa de basura llena de todo junto, sino a clasificar en la fuente? Bien, yo he ido a ver el modelo de décadas atrás, Curitiba, en Brasil. Esa era la gran ciudad que gracias a un alcalde, arquitecto, Jaime Lerner,
se convirtió en modelo mundial. He ido a Lima, he ido a Bogotá, y para mencionarte algunos países parecidos al nuestro, obviamente quiero ver el vertedero, quiero ver la municipalidad, etcétera. Y en esos lugares, igual que en Buenos Aires, en esos lugares, la alcaldía no es necesariamente que retira los reciclables. Te voy a decir, en el caso de Brasil, en Curitiba y Lima, que es una ciudad inmensa, y en Buenos Aires, quien retira eso son los informales que se han entrado en una cooperativa. Y lo importante es que la sociedad se pare. Fíjate, lo que es, si cogemos Santo Domingo, en Santo Domingo, de acuerdo a datos de medio ambiente, hace como 4 años, hay 1.500 recicladores ambulantes llamados buzos que andan en las calles de Santo Domingo. 1.500. O sea, yo tengo una fascinación con esos recicladores porque es como un espejo de la falta de inteligencia que tenemos. Porque ¿qué hacen esa gente en la calle? Buscan entre los zafacones cosas que hemos desechado de una manera equivocada, porque en el momento que cogemos un periódico y una botellita plástica y lo tiramos en el zafacón con los restos de comida o lo que se dice húmedo, que de acuerdo al Banco Mundial es el 70% de lo que generamos, ya tú le estás quitando la vocación, la capacidad, el interés para que sea aprovechado dentro de la industria. Y aquí tenemos una gran industria de reciclaje de papel periódico. Hay varias. Hay 4 internacionales que son muy exitosas. Pero en el momento que ese periódico se mojó con comida, ya pierde ese atractivo. Ya ese reciclador que anda en la calle, ¿qué es lo que está buscando generalmente? Los galones, que lo enjuagan después, y eso tiene un reuso interesante para ellos. Buscan los periódicos si no se han mojado. Entonces, esa red que anda en la calle es el aliado estratégico que tenemos para generar un impacto social, generar un impacto ambiental y mover la economía. Entonces, estamos trabajando afortunadamente con esta alcaldesa, Carolina Mejía, aleluya, porque la anterior, por más que le echaba, lo señalaba y le decía, mire, usted no está haciendo caso. No hubo manera de que hiciéramos sinergia, pero con Carolina no. Carolina, su oficina, ellos están en talleres, están con una sed. No sé si han visto en la prensa que hicimos un acuerdo con el PRM, donde 82 alcaldías y 105 distritos municipales van a entregarnos las vallas para hacer bolsos, carteras, bulticos. Y ya eso es un cambio de paradigma, un cambio de chip mental, donde lo que antes era basura, de repente ahora es un recurso. Y por ahí se empieza. Ya esa iniciativa que empezó el año pasado de la mano con Alfa Inversiones, antes de las elecciones municipales, que fue cuando ya empezamos con los acuerdos, había reciclado, había reutilizado para hacer bolsos y otros productos. Y habíamos hecho 82,000 bolsos con 15 empresas, corporaciones. Y ahora es tanto el material que estamos recibiendo que ahora estamos viendo a ver qué diseñamos y la gente quiere comprar, pero ya esos son los cambios que estamos viendo. Entonces, con eso te digo que hay los recursos humanos, hay la necesidad de crear una sinergia y que eso no veo que sea una responsabilidad de la alcaldía porque no hay la capacidad. Y hay que, lo que nosotros como sociedad, y en eso estamos trabajando con la alcaldía del distrito, es generar una campaña donde todos separemos en nuestros hogares y no mezclemos lo húmedo, que como te digo es un 70%, de lo que no es húmedo y tiene
podría tener un potencial de reciclaje, como el periódico, las botellitas, etc. Entonces, si todo el mundo separa eso mínimo en los hogares, los recicladores ambulantes, que entiendo hay que formarlos, hay que darle como un caché, hay que darle algún, sí, porque es que todo, mi hija que es arquitecta de cosas muy lindas y eso, me dice, mami, hay que darle un caché a eso, nadie quiere, no diga basura, los recipientes, ella está diseñando unos recipientes bonitos y chic, igual, esos ambulantes que andan en la calle, deben de tener vacunas, deben de tétano, deben de tener algún tipo de cuidado de salud, deben de tener algún tipo de protección personal y ir de casa en casa retirando lo que no sea húmedo para aprovecharlo. O sea que las alcaldías no tienen la capacidad de retirar lo que sea reciclable en América Latina. Muy de acuerdo contigo, Ginny. Ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Podemos hablar contigo por horas sobre cualquier tema. Pero lo último que dijiste me llamó la atención y te lo digo por experiencia propia hace más de 20 años ya. Cuando yo me iba a graduar de la universidad, mi tema de tesis era una empresa de reciclaje de papel y de plástico. Te estaba hablando del año 1993. Wow. Lamentablemente, había tan poca información que después de 6 meses de trabajo yo tuve que retirar el tema y cambiarlo por otro porque no tenía nada donde investigar. No hay. Lo que tú mencionas comienza desde la casa y es lo que yo digo. Ya para irnos, ¿dónde estamos y qué nos falta? Porque yo pienso que eso debe comenzar en las escuelas y en las universidades. Por mi experiencia de hace más de 25 años lo digo. Yo pienso que todavía no tenemos dentro de los pensum y currículum materias que toquen el medio ambiente. Y para nosotros cambiar como sociedad, debemos comenzar por ahí. ¿Dónde estamos con ese tema aquí? Mira, en el currículo están las 3 R, por ejemplo. Tú dirás, 3 R, reduce, reusa, recicla. Bueno, esa filosofía tan sencilla es la que facilita el manejar la complejidad de la basura. Y fue lo que cambió en el pueblo japonés hace más de 35 años. El caos de la basura a ir organizando la sociedad. Y eso está en el currículo. Yo entiendo que lo que hace falta es una voluntad política, porque las facilidades están ahí, pero cuando empiezan las clases y eso, los profesores están agobiados e inundados de tanta cotidianidad y emergencia del día que no lo toman en cuenta. O sea que hay las herramientas en el Ministerio de Educación y venimos trabajando desde hace 10 años con centros educativos, tanto privados como públicos. Entonces yo entiendo que lo que hace falta es esa voluntad desde la más alta instancia de que esto es una prioridad. Conversamos hoy con Ginny Heinzen sobre el tema de medio ambiente, sostenibilidad y las 3 R's. Ginny, ahora para despedirnos, cuéntanos de la iniciativa que tú tienes y has trabajado durante muchos años, que son las 3 R, donde la gente puede buscar más información sobre eso para que se empape un poquito del tema. Bien, yo me independicé de la ONG donde yo trabajaba en el 2010, cuando empecé con cosas de sentido común, o sea, en las escuelas. ¿Cómo va a ser que boten el papel si hay una industria que quiere ese papel? Entonces pude hacer una red entre centros educativos, un líder como el Banco Popular y una industria. Y para darte una idea, eso fue en el 2010, ya en el 2015, 4 años después, esa industria recibía tanto papel que se convirtió no solamente en recibir su materia prima interna, sino exportar. Y antes de eso, las industrias de reciclaje de papel importaban papel residuo al país. Entonces, con eso empecé, fue cogiendo forma, tuve que darle más profesionalidad a esta pasión que me inunda y me lleva a hacer cosas en mi vida diaria y entonces llegó un punto que llevamos esas 3R a las empresas con los programas 3R, que es sencillamente ver los recursos y cómo manejarlos mejor y ahorrar dinero,
Hubieron algunas empresas que recibieron premios, que fue materia de primera plana por los millones de pesos que ahorraban sencillamente haciendo buen uso de los recursos. Y fui invitada a Japón y llevamos una norma, como una propuesta, porque ya nos pedían, mire, deme un logo, deme algo para yo decir que estoy en esto. Bueno, de ahí la Agencia de Cooperación de Japón, que son expertos a nivel mundial en temas de residuos, cogió nuestra norma, la habíamos hecho parecida a la ISO 14001 y la enriquecieron con la EcoAction 21, que es la de Japón, para sistema de gestión ambiental. Entonces, aquí en nuestro país no hay fiscalización adecuada, de manera que las leyes vigentes del ministerio no se cumplen normalmente, de cómo manejar los residuos, de los tóxicos, de cómo manejar el agua, el aire, no se cumplen. Entonces, arrancamos a certificar empresas. Oye, y eso es algo como que me hace sentir tan honrada de ver lo que es a lo que se convierten. Nosotros trabajamos con el 80% de la banca, donde empezamos y no había un sistema de gestión, porque una cosa son actividades aisladas y otra es un sistema de gestión con un equipo capacitado. Y ver lo que logran, o sea, el año pasado, empezamos en el 2017 con 4 certificaciones y ya el año pasado eran 30. O sea que veo la sed de empresas, no porque sean fiscalizadas, sino porque quieren y entienden que eso los beneficia a ellos económicamente y le crea lealtad a sus clientes. Y a eso nos dedicamos, a hacer consultorías, los programas 3R, como le decía, a estar en las escuelas. Y somos aliados, por ejemplo, de logística como Recicla 100 Más de la cervecería, que me quito el sombrero y lo alabo siempre, porque que una corporación diga, yo genero 1 millón de libras de plástico al mes. Eso requiere, pero más todavía, porque lo ha hecho Unilever a nivel mundial y lo ha hecho Coca-Cola, más que eso es, yo voy a recoger ese plástico. Y esto es lo que yo estoy haciendo. Eso la sociedad debe exigirle a toda corporación. Dime cuánto es el plástico que tú tiras en mi isla y dime qué tú estás haciendo. Porque no es que tú lo recojas de una vez, pero dime qué tú estás haciendo para que ese plástico no quede como basura, montañas de basura en mi país. O sea que aplaudo a las empresas que están haciendo esa transición y pido a todo ciudadano que no olvide que no importa qué tan pequeño paso dé, o no importa qué pequeña queja dé, todo llega. Conversamos el día de hoy con Ginny Hansen, señores. Una delicia, Tommy, una delicia para nosotros. Yo sé que tú estás aquí también disfrutando de esta entrevista. Yo soy un abanderado del medio ambiente de hace más de 30 años también. Debo involucrarme más y seguir los pasos de doña Ginny. Señores, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Estaremos mañana de vuelta a las 7 a.m. por aquí, por Power, por Facebook, por YouTube y por Twitter en vivo. Así que no hay excusa para que no nos siga. Buenos días. Bien, gracias. Muchas gracias.